Buenas tardes, bienvenidos a la Asociación de Vecinos de Puerto de Mazarrón. Mi nombre es Juan Cristóbal Cruz y soy el secretario de esta asociación, que es una asociación de vecinos. Y bueno, este año hemos puesto un programa en marcha que es el de hacer conferencias para divulgar temas que nos competen o que nos atañen a todo el vecindario del puerto. Empezamos en enero con una conferencia sobre actuaciones en incendios, terremotos e inundaciones que por desgracia están muy de moda, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es los restos arqueológicos de Roma en esta obra romana, de la época romana en nuestro municipio. Para esto el profesor don Miguel Zapata Ros será el que imparta esta conferencia. Muchas gracias y bienvenidos otra vez. Y ahora mi compañera Leonor Mota va a presentar al conferenciante don Miguel Zapata Ros. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, qué gusto ver también chicos jóvenes por aquí, que nos interesemos por la cultura de estos lugares. Pues tenemos el gran honor desde la Asociación de Vecinos del Puerto presentar esta tarde a Miguel Zapata Ros. Miguel Zapata Ros es profesor honorífico de la Universidad de Murcia, es director de la revista científica Red, Q1 Scopus. Además es novelista con 5 novelas publicadas y con un proyecto muy interesante que tiene sobre Mazarrón, que ya nos contará. Es un honor que pueda disponer de sus conocimientos y del tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para compartir todo lo que ha ido descubriendo sobre estas tierras y sobre este legado romano. Bienvenido, Miguel Zapata Ros. Muchas gracias, queridos amigos. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Asociación de Vecinos de Mazarrón por esta invitación que me han hecho y espero corresponder. La verdad que estoy un poco asustado porque no esperaba que tuviese esta asistencia. Y eso entraña una responsabilidad mayor. Por tanto, pues estoy muy orgulloso y intentaré en la medida posible pues no defraudar la expectativa. Bueno, en primer lugar, quiero decir que sí soy profesor emérito honorífico de la Universidad de Murcia, que es como decir jubilado trabajando pero sin sueldo, porque es incompatible. Y de lo cual estoy muy orgulloso, porque es lo que me gusta, por otra parte. Y también pues soy editor de una revista científica, pero no soy ni arqueólogo ni profesor de arqueología, soy catedrático de matemáticas y todavía estoy trabajando en aprendizaje con ordenadores y redes. Eso es Pero sí, soy editor científico y eso me ha puesto en contacto con una metodología que es la metodología de la documentación de la ciencia de la investigación. Investigación no termina cuando alguien sobre el terreno hace un hallazgo, sea arqueológico, o sea sobre cómo aprenden los niños, o sea pues sobre la astrofísica. A esas pequeñas investigaciones, limitadas investigaciones por el tema de que traten, pues hay muchas y hay lo que se llama una fase que se llama la revisión sistemática y la revisión crítica de la literatura. La literatura se refiere a la literatura científica, por tanto, pues la habilidad que yo he cogido en estos años ha sido de trabajar y es la que, ahora que ya estoy en esta fase de la vida, pues estoy aplicando lo que realmente me gusta, que es el patrimonio, la arqueología, la historia, el arte y todo esto. Por tanto, todo lo que diga pues no tiene valor de evidencia ni de prueba de nada, es simplemente pues poner en contacto con ustedes pues unos datos que pueden ser pues interpretados
de distintas formas. Por tanto, pues eso es lo que voy a hacer. De hecho, ayer, José Miguel Noguera Cercás, catedrático de arqueología, pues ya me escribió diciéndome que a ver si hoy decía pues lo que él había visto en torno a este tema. Estaba informado y yo le dije pues que mi función científica era hacer una revisión, decir lo que dice uno, lo que dice otro, y solamente se considera en la ciencia algo cierto cuando hay un consenso. Mientras no hay un consenso, es válido, pero estamos trabajando. En lo que sigue, también voy a aplicar un conocido principio, que es la navaja de Ockham. La navaja de Ockham está ahí puesto y sintéticamente nos dice que la explicación más simple de algo es la más probable. Es decir, que no tenemos que buscar, sí, debemos de buscar y debemos tener en cuenta otras explicaciones porque eventualmente pueden servir para explicar algo cuando falte, pero que la explicación más sencilla es la más probable. Por ejemplo, aquí, en este caso, ustedes tienen, lo veremos después, en la base de unas estatuas que se encontraron muy importantes para lo que vamos a ver después, de unas estatuas que se encontraron en la Serreta, en el pueblo de Mazarrón. Son 3 estatuas que están depositadas en el Museo Arqueológico de Murcia. En la base de una de ellas aparece la inscripción Ficariensi. Esta es la única evidencia que hay para que este pueblo en época romana se llamase Ficaria. Hoy es utilizado frecuentemente, pero veremos que como es la única evidencia que hay, de que sea Ficariensi o sea Ficariensis, ustedes saben, y sobre todo los que son de mi edad, que cuando hacemos bachiller dábamos latín, que en latín las palabras se declinaban, y no era lo mismo lo que quería decir una palabra en vocativo que en acusativo que en dativo. Bien, pues veremos después que la explicación más sencilla que hay para esta palabra no es la que se ha aceptado. Esto simplemente lo quiero decir. Otra cosa que quiero, antes de empezar y de ir a la cuestión, quiero decirles que hay muchos documentos que no se leen, de los que al final a lo mejor no leen ni tan siquiera los que tienen la letra grande como estos. Es decir, los documentos que hay con letra pequeña no están ahí para que se vean, están simplemente como una prueba de que existe un documento sobre ese tema. Por tanto, no se preocupen, yo pondré a disposición de todos ustedes esta presentación y podrán tenerla en su ordenador. Después la asociación de vecinos la dispondrá en un sitio donde todos ustedes puedan descargarla, pero en los documentos que aparezcan en letra pequeña no se preocupen por no leerlos, que simplemente es que sepan que existe ese documento. Bien, dicho esto, esta es la carta, el mensaje que hoy ha llegado de José Miguel Noguera Celdrán, que es el jefe del departamento, pues diciéndome, pues eso que decía, que es en primer lugar es un privilegio que un catedrático de arqueología se dirija a estos temas, pero lo quiero poner como evidencia de que siempre sobre un único tema en historia, en la ciencia histórica, suele haber, hasta que no se hace una versión, si finalmente se hace hegemónica, suele haber versiones contrapuestas. Por tanto, todo lo que yo diga hoy será compatible con la realidad, pero no necesariamente será la realidad. Es decir, nadie se tome como aquí ha venido alguien, un profesor, a decir esto. No, es simplemente que ustedes vean que se dice esto, se tiene como una opción posible y pues eso, pues en un momento determinado, pues puede convertirse en realidad. Yo, como persona que se quiere dedicar a la literatura, para mí es muy bonito esto porque puede dar juego a la fabulación literaria. Lo que pudo pasar muchas veces se convierte en el núcleo de una novela o de un cuento o lo que sea. Hoy vamos a hablar de 3 cosas. Bueno, otra cuestión que quiero decir al principio es que lo que a mí me guía para hacer este trabajo es que me considero un mazarronero de adopción, mazarronero del municipio de Mazarrón, en todo su conjunto, incluso mazarronero de la bahía de Mazarrón, la que llega desde la Azoía hasta Calaleño, pongamos por caso, o hasta Puntas de Canegre. Me considero de esa bahía. Y el único ánimo que me guía para esto que he hecho, es contribuir a que se ponga en valor
el legado, dar a conocer, por si alguien no lo conoce, dar a conocer el legado histórico de Mazarrón, el legado romano de Mazarrón, que es con mucha diferencia el más abundante. De unos 120 yacimientos que hay arqueológicos en Mazarrón, 81 son romanos. Hay unos poquitos musulmanes, hay unos poquitos de la época del Paleolítico, del Neolítico, de la época argárica, hay unos pocos de la época fenicia y hay 81 yacimientos arqueológicos en Mazarrón. Ya veremos que Mazarrón fue una ciudad importante de Roma y eso justifica la cantidad de cosas que hay aquí. Vamos a hablar de tres cosas, que son estas tres que hay aquí. Primero, de unos lingotes de plomo, que tienen un valor tremendo sobre el nombre de la ciudad que aquí había y sobre su historia. La segunda cuestión que vamos a ver, vamos a hablar del consumo de agua de la ciudad que aquí había, que eso es lo que pone de relieve que aquí había una gran ciudad. Y lo tercero que vamos a ver es que el negocio de la minería en la época romana estuvo gestionado por la gens Rubelia. En Roma, la actividad económica se hacía a través de la familia amplia. Nosotros hemos heredado algo en nuestra civilización de esta cosa. Las industrias, los comercios se vertebran en torno a la familia amplia. Pues esto es una herencia de Roma y aquí esa familia amplia, que era la familia gentilicia, la gens romana, la familia amplia, aquí la que controlaba, la que tenía la concesión de la minería, de todo lo relacionado con la minería, era la gens Rubelia. Esa va a ser la tercera cuestión que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de la gens Rubelia, que tuvo un papel muy importante en Roma y esa empresa es la que tenía aquí en Mazarrón, tenía su industria. Esas son las tres cosas que vamos a ver. Vamos a empezar viendo algo tan simple como es el consumo de agua en la ciudad romana de Mazarrón, que ya diremos cuál es el nombre. De momento vamos a hablar de ella como lo que era Mazarrón en época de los romanos. Bien, hay un depósito en el Cine Serrano, en el antiguo Cine hay una memoria arqueológica de lo que era el Cine Serrano, que estaba en la calle Cartagena. Los que son más mayores como yo ya saben a qué me refiero. Y hay otro depósito de agua que aún persiste, que está como resto arqueológico, que está en el Alamillo. El depósito que había en el Cine Serrano tenía las dimensiones que están ahí apuntadas, que son 41 metros por 24, lo que era el cine, por 3,60 de profundidad o de altura. Había unos muros que sujetaban y la capacidad, si lo ubicamos, como dicen los antiguos, la capacidad de ese depósito era de 3.542 metros cúbicos. Y la capacidad que tenía el depósito del Alamillo era de algunos menos, que ahora después veremos. Era exactamente según las dimensiones que aparecen ahí, de 256 metros cúbicos. ¿Conocen este depósito? Los que han estado en Madrid, han ido a la estación de Chamartín, lo han visto. Es el depósito de la Plaza de Castilla. Este depósito que alimentaba de agua en los años 50 del siglo pasado a todo el norte de Madrid. ¿Saben qué capacidad tiene este depósito? Pues tiene justamente 3.800 metros cúbicos. Es decir, este depósito que daba servicio de consumo de agua a todo el norte de Madrid tenía la misma capacidad que los depósitos que había en el pueblo, en la ciudad de Mazarrón. Esto no lo digo yo, sino que lo dice, como después veremos, pues un documento que hay en científico que está avalado por unos. La segunda cuestión es que después desarrollaremos, ahora simplemente quiero introducirla, es que Mazarrón está presente en el Museo del Louvre y en el Museo Nacional de Roma, en las termas de Diocleciano. Nosotros tenemos, en fin, imagino que a alguien esto le sonará algo nuevo, a otros no. Pero en Marmorata, en Roma, se encontró en el Tíber, se encontraron lingotes que procedían del Coto Fortuna, de lo que hoy es el Coto Fortuna. Y en el Louvre hay lingotes también del Coto Fortuna. O sea que tenemos, Mazarrón tiene su presencia en el Louvre,
y en el Museo Nacional de Roma, en las termas que he dicho antes, de Diocleciano. La tercera cuestión, hay una lápida, que es esta que vemos aquí, de la Gel Rubelia, de esa también hablaremos, pero vamos a empezar ya, vamos a empezar. En primer lugar, el consumo de agua. Madrid, ya he dicho antes, que el consumo que tenía en los años 50, el depósito este que hay en la Plaza de Castilla, que se construyó en 1939, pero que empezó prácticamente a funcionar en los años 50, a principios de los años 50, y es de hormigón y tiene una capacidad de 3.800 metros cúbicos, y el depósito de Chamberí, que está en la calle Santa Engracia, continuación de Alberto Aguilera. Si ustedes cogen la calle esta de Corte Inglés que hay en Princesa y siguen para adelante, se encuentran con este precioso depósito modernista. Pues bien, entre esos dos, uno tenía 3.500 y otro tiene 1.500 metros cúbicos. Uno tiene menos de la mitad que se consumía Chamberí, consumía menos de la mitad de agua que el Mazarrón romano, y todo el norte de Madrid consumía lo mismo. Esto está documentado, estas son fotos que se conservan, hay una memoria. Ya digo que mi trabajo ha consistido en ir en los repositorios científicos de historia del arte y de arqueología rebuscando documentos. Estas fotos se tomaron sobre el terreno en el yacimiento, en el cine Serrano. Hay ahí, porque lo que fue depósito después pasó a ser un vertedero y se encontraron multitud de ánforas, y finalmente se hizo sobre él un edificio. Pero está datado y está perfectamente documentado que existía ese depósito. Aquí está la página, aquí está la revista que aparece, y hay un error de cálculo, pero un error, es decir, que se pasa mucho más. Si ya la capacidad que yo digo era muy grande, pues lo que se dice en el cálculo primero que se hizo fue mucho más. Es que había 3,5 millones de metros cúbicos. Eso es un disparate. Alguien, a la hora de transcribir de un documento a otro, pues se equivocó, pero después ya se corrigió. Es decir, si hacemos la multiplicación del largo un cine, el cine Serrano pues tenía 40 metros, luego 24 y de 60 por la altura. Eso es lo razonable, que tuviese 3.500 metros cúbicos. Y aquí les ofrezco el documento que tiene ahí el autor, que es un buen amigo, Manuel Amante. Este profesor de la universidad ya después se pasó a otra actividad, pero ahí está. Y resumiendo, pues eso es lo que hay ahí. Está, por supuesto, el paper, el documento está publicado, y aquí está el comité científico. Entre ellos está Mari Carmen Maño Gil, que además se ha excusado por no venir, era otra persona con la cual he estado intercambiando antes, y después le mandaré la grabación y le saludo, aprovecho para saludarle a Mari Carmen. Y está también Rafael González, que está delante, aparte de otras personas, y bueno, pues quiero decir que eso está avalado por todos ellos. Estos son los documentos se ven los contrafuertes. Hay 17 contrafuertes, es decir, la fuerza de 3.500 metros cúbicos, de 3,5 millones de litros o de kilos, si se quiere decir así, que era importante, y hay 17 contrafuertes para aguantar unas paredes, unos muros de 80 centímetros. El muro era casi 1 metro. Para sostener esa cantidad, el agua tiene mucha fuerza, y para sostenerla pues era necesario esos contrafuertes y esas paredes tan gruesas. Y el otro es el depósito del Alamillo, que está ahí, lo pueden visitar en el Alamillo. Bueno, pues está en Google Maps, lo pueden localizar, y pues hoy se conserva en un estado razonable de conservación. Y ya digo que entre los dos pues tienen la misma capacidad que el depósito de la Plaza de Castilla, y más del doble que el depósito de Chamberí. Y vamos a la segunda cuestión, que tiene que ver, que va a tener que ver con, bueno, es inevitable hablar del barco fenicio. Efectivamente, hay dos embarcaciones fenicias, pero imagino que habrá gente de cultura, ayuntamiento, habrá gente, lamento decirlo, la iconografía que se ha hecho del barco fenicio no se corresponde con la realidad. El barco fenicio realmente era una gabarra, era una embarcación fluvial, y eso es muy bueno que sea así. Es decir, no es un barco, no es un dragar vikingo como la imagen que hay en la rotonda de entrada, pido perdón,
que haya que pedir, es decir, porque pues por un poco desmitificar esto, sería muy bueno, muy bonito, para hacer una película, que ese barco fuera un barco de guerra, una trireme con velas cuadradas, pero no es eso. Es decir, es un barco, no tiene quilla, no tiene tampoco sitio donde pasar un periodo largo de tiempo, apenas tiene vela, es una embarcación fluvial. Y eso es bueno que sea así, porque eso justifica cómo era, yo me he planteado muchas veces cómo era el transporte del plomo, de la plata, del estaño, del hierro, que se sacaba de Coto Fortuna, que está al otro lado de la Sierra de la Morera, cómo se traía aquí. Uno se imagina a fenicios, a mulas fenicias, a reatas de bestias por una calzada, y no existe la calzada, ni existen las mulas, ni existe nada. El transporte de los lingotes, puesto que había una fundición arriba, hay un escorial arriba, en el Coto Fortuna hay un escorial, el transporte del plomo se hacía en barcazas, tanto los fenicios como los romanos. Entonces, pues la cuestión es que en estos documentos nos van diciendo, en documentos que se han hecho al hilo de la investigación financiada por el ayuntamiento, financiada pues por la comunidad o quien sea la competente, eso hay que agradecerlo. En la investigación, en los papers de la investigación, los investigadores dejan bien claro que se trata de embarcaciones destinadas a una navegación local y comarcal en ámbito costero, de pequeño cabotaje o de lagunas o fluvial. Esta embarcación era una embarcación fluvial, la embarcación esta, y eso porque era así, pues porque se utilizaba el río, un río caudaloso, que era el río que transcurría por lo que ahora mismo es, como después veremos, la rambla de las Moreras, y permitía una navegación fluvial, lagunar, porque había lagunas en lo que eran antes las salinas, ahí había lagunas, y permitía sacar el mineral a través de esas embarcaciones y traerlo hacia la zona que hay en la isla, donde posiblemente estuviera el embarcadero importante que llevaría esos lingotes hasta Roma, porque ese lingote que apareció en el Tíber fue un lingote que, entre otros miles o cientos de miles, quién sabe, que se extrajeron en las minas del Coto Fortuna y se llevaron hasta Roma, y apareció este en particular. Aparecieron 5, de esos 5 hay varios que están en el Museo del Louvre y hay uno que está en las termas de Diocleciano, en el Museo Nacional de Roma. Pero esta es la imagen. Esta imagen, recordará, esta imagen que aparece en la foto, es una imagen muy querida por mí, como después veremos, y es quizás no muy conocida porque no se ha puesto en valor por parte de Mazarrón. Es la laguna que se forma, es un rastrar, es una zona de especial interés ecológico que tiene Mazarrón y que, como tantas cosas, habría que poner más en valor. Entonces, esa laguna es la laguna que después cantará el poeta Festo Aguero, y es la laguna donde terminaba el río. Y por ahí bajaban las barcazas que transportaban los lingotes de plata, una mina evidentemente platera, los lingotes de estaño y los lingotes de plomo. Bien, todo esto son papers, son papeles, artículos que hablan de la Rambla de las Moreras, que hablan del trasiego de barcazas y de que la embarcación de Mazarrón era una embarcación de ese tipo. Sí, era una embarcación también marina, porque hacía desde la desembocadura de la Rambla de las Moreras hasta la zona que hay junto a la isla, que es probablemente donde estuviera el puerto, había una zona de pequeño cabotaje, de unos pocos kilómetros, que eran por mar, pero no lo suficientes para justificar pues sitio donde tener alimentos. No tenían alimentos, nada más que pues agua para un pequeño cabotaje y nada más. Bien, esto es la visión actual del rastrar del sitio donde hay aves acuáticas, un sitio muy preciado, con mucho valor ecológico, y esto también está avalado porque, supongo que para muchos será conocido, pero el río Guadalentín no desembocaba, no es un afluente del río Segura. El río Guadalentín hasta el siglo XVIII desembocaba en la Rambla, desembocaba donde ahora desemboca la Rambla de las Moreras. Ya veremos que tenía una cuenca muy importante, y aquí veremos mapas, aquí veremos el primer mapa, hay una colección de mapas, aquí hay otro. Este mapa lo traje
de una abadía de Cluny, en Francia, donde estaba el mapa, pero hay muchos más mapas en los cuales se percibe que el río Guadalentín pues desembocaba en donde actualmente, en Almazarrón, donde actualmente desemboca la Rambla de las Moreras. Y veremos incluso un mapa, bueno, aquí vemos que este mapa es de 1598, que en esa época el río ya desembocaba aquí en Mazarrón, y este de abajo tenemos la cifra, el año es el 1742. En el siglo XVIII está, en este plano está datado que el río Valentín desembocaba en Mazarrón. Y aquí, por ejemplo, en este mapa que está datado entre 1560 y 1600, pues tenemos que el cauce aparece con un cauce, bueno, en fin, es de suponer que no serían muy finos haciendo mapas en esa época, pero vemos que el cauce del río Guadalentín era más amplio que el del río Segura. Estos días, cuando ha llovido, pues, yo me acordaba y pasaba por el puente que hay encima de las Ramblas, los días, y realmente era un río caudaloso. No sé si esos días tuvisteis la oportunidad de pasar por allí, pero yo he estado en el Danubio, he estado en el Sena, he estado en el Rin, y no tiene nada que envidiarme estos días. Bueno, a lo mejor es una cosa un poco patriotera, pero a mí yo veía ahí un río bastante importante que sin duda lo fue en esa época. Bien, esto, otra cuestión. Este paisaje de una montaña refugiendo a la luz del sol y reflejándose en una laguna, este paisaje, esta estampa, está cantada por un poeta latino muy importante en el siglo IV después de Cristo. En esta época nosotros éramos del Imperio Bizantino. Como se dice, los árabes estuvieron en esta parte del mundo 4 siglos, los romanos y los bizantinos estuvieron 9 siglos. Por eso nosotros no hablamos árabe, hablamos latín, hablamos un dialecto del latín. Y Festo Avieno, en el siglo IV después de Cristo, hizo una obra que se considera era una obra poética, es un libro de poemas que se considera el primer manual de geografía de España. Les invito a ustedes, hay una edición, hay varias ediciones antiguas, y para los amantes de este tipo de lectura, de la poesía, es muy interesante. Yo me confieso un amante además del latín, y pues tiene una belleza, como después veremos, tremenda. Pero no es este poema, lo hizo Festo Avieno en el siglo IV después de Cristo, pero recopilando un diario de un marino, de un navegante en el siglo VI antes de Cristo. Es decir, la crónica se perdió, el diario del navegante marsellés se perdió, pero existe una descripción que después veremos sobre estas cosas, una descripción que se adapta. Bueno, los andaluces dicen que no, los andaluces prefieren ver tartesos en esto, pero ahora ustedes, no es porque sean de Mazarrón ni murcianos, sino verán que la descripción que hace de la costa se adapta perfectamente a nuestra costa. La obra se llama Hora Marítima, poemas marítimos, y es de Rufo Festo Avienus. Y lo que es ahora la Sierra de las Moreras es el Mons Argentarius, el monte de los proteros, o Mons Argentarii, según se diga el Monte de la Plata o el Monte de los Plateros. Y ahí tienen ustedes en latín, no les voy a quemar demasiado leyéndole cosas en latín, pero la traducción al castellano que hace el que hace la recopilación, Sulten, nos dice fíjense lo que nos dice: sobre la laguna se inclina el monte llamado Argentarius. Lo nombraron así los antiguos por su apariencia. Brilla su costado de estaño. Cada vez más, al ver entre la brisa su luz desde lejos, cuando el gol, al golpearlo, provoca un gran destello. El monte que se refleja en la laguna. Es la descripción. La obra de Avieno, que habla de Mazarrón, que habla de la Sierra de las Moreras y de la laguna, se llama Obra Marítima, y fue recopilada por Adolfo Sulten para la Universidad de Barcelona. Hay un libro, un manuscrito, que pueden bajárselo de internet
y pueden entrar en la versión en latín y la versión en español, en castellano. Y el libro en el cual tiene origen se llama el Marsariote Periplus, el periplo del Marsellés. No se conoce el nombre del Marsellés, pero se sabe que era Marsellés. Y pues es un manual de comerciantes, traficaba en estaño, por eso habla del estaño, desde el siglo VI a.C., describe las rutas marítimas utilizadas por los comerciantes de Fenicia y de Tartesos en sus viajes, etcétera, etcétera. Es decir, ahí pues vienen las características del libro, de este libro. Y viene pues la transcripción, aquí tienen otra vez la transcripción de los versos, que son preciosos, otra vez, y en esta otra transcripción nos dice, este mismo río además arrastra en sus aguas raeduras de estaño pesado y transporta este preciado mineral a la vera de las murallas. La única ciudad es que cuando hablan de los andaluces que han hecho esa otra interpretación, hablan de una montaña donde se extraía estaño que estaba cerca de Bailén, de lo que es Cástulo, allí no había ninguna ciudad amurallada, ni tampoco había una laguna, ni tampoco había mar. Por tanto, es más probable, siguiendo la navaja de Ockham, adjudicar la descripción de obra marítima a Mazarrón que a Cástulo, que es donde el poeta latino, pues, según cierta interpretación, podía adjudicar esto. Y la ciudad amurallada, Cartagena, estaba al lado, Nova Cartago estaba al lado de cerca de Mazarrón, son 30 kilómetros, por tanto, allí no había ninguna ciudad amurallada, aquí sí que la hay cerca del sitio este, una ciudad amurallada. Luego hay otro texto donde dice el puerto, fíjense en el mapa, no sé si lo alcanzan a ver, viene el texto y debajo viene el mapa de la costa que va desde Mazarrón al Cabo de Palos y luego gira hacia la parte, hacia donde estaría pues, la parte norte del mar Menor. Y dice, fíjense la descripción que hace el poeta, el puerto Nannatio, y aquí empezamos con la primera polémica sobre los nombres. Habla de un puerto que se llamaba Nannatio, y que no era el puerto de Cartagena, porque el puerto de Cartagena después lo cita explícitamente. Dice, el puerto Nannatio luego se curva, yo me imaginaba la bahía que se curva, hacia la parte oriental, hacia la ciudad de los Masienos o Mastienos, la ciudad de los Mastienos, que la nombra como diferente del puerto de Nannatio, es la ciudad de Cartagena. Es decir, está describiendo la bahía, vamos, está describiendo, para quien quiere verlo así, yo lo quiero ver así y es compatible con la realidad, está describiendo la bahía de Mazarrón hasta la punta de la Azodía, hasta Cabo Tiñoso, y hasta la ciudad de los Mastienos. Después, y para que tengan, por una cuestión de escala, la misma posibilidad hay entre el puerto de Nannatio y Cartagena que entre Cartagena y lo que llama el Cabo Trete. ¿Saben quién es el Cabo Trete? El Cabo Palos. Describe a continuación el Cabo Trete, estando junto a él la pequeña isla Stróngile. La pequeña isla Stróngile es la isla Grosa. Y después va describiendo cosas y luego en los confines de la isla extiende su gran superficie la inmensa marisma. Se refiere a lo que pudieran ser las salinas, que hay, lo que después fueron las salinas de San Pedro del Pinatar, que llegan, y toda la parte esta que era de marismas, que llega hasta la desembocadura del río Segura. Y fíjense, otro dato importante, yo que soy murciano de origen, me llama la atención, que dicen, allí se arrastra el río Teodoro. El río Teodoro es el río Segura. Los murcianos, que eran medio salvajes en esa época, utilizaban ya el griego. El río Teodoro era el río Segura. Y dice, no te cause estupor que en este lugar feroz y asaz bárbaro, nos estaba llamando los murcianos feroces y asaz bárbaros. Bien, así nos veía, y es posible que algo de razón tuviera, pero a pesar de ser feroces y bárbaros, utilizaban el griego. No utilizaban seguramente los lenguajes o los dialectos ibéricos, pero utilizaban el griego. Bueno, pues esto es la descripción que hacía bien. Después nos habla de más allá del río Teodoro y nos describe las tres islas que había. Las tres islas se adaptan a la isla de Tabarca, la isla de Benidorm
y el Peñón de Ifá, que en esa época no estaba unido a la tierra, sino que también era una isla. Está describiendo todo el tiempo esta zona. Por si fuera poco, los estudios del Centro Superior de Investigaciones Científicas, traigo aquí esta documentación, identifican que en esa época se llamaba la Estrángile, que es la isla que antes hemos visto y que ha citado Surten, se refería a la isla gruesa, a la isla grosa. Por tanto, la isla Estrángile, que decía justo bien, no era la isla grosa. Y el Cabo Trete es Cabo Palos. Esto está acreditado, está en este tipo de cosas. Bien, con esto concluimos todo lo relativo a la primera parte, que es el agua, la navegación, y Festo Avieno, que hablaba del río que desembocaba y hablaba del monte Argentario, que se reflejaba en la Laína. Segunda cuestión. El Louvre y Marmorata. ¿Qué pasa en el Louvre y en Marmorata? Bueno, en el Louvre hay, dentro de los fondos que hay históricos, que hay en el Louvre, pues hay lingotes. Y hay estos lingotes que tienen la figura de un caracol. Estos lingotes está acreditado que procedían también de Mazarrón. Es decir, había unos lingotes de la época de los romanos que está acreditado, dice en francés, Monsieur Cotterot me ha comunicado el resultado de un análisis hecho por Monsieur Morin en los ensayos, en los laboratorios del Banco de Francia, y ha calculado la composición del plomo que había en los lingotes, que había tanto los lingotes de caracol como los lingotes alargados que había en el Louvre y en Marmorata. La composición, por cierto, muy rica de plomo, correspondía a la que siempre se ha dado en Coto Fortuna. La composición del plomo que se extraía en Coto Fortuna tenía esta misma composición, tenía esta misma producción, que es la que dice aquí. Y la otra cuestión que después veremos es que en los lingotes de tipo convencional alargados, la inscripción que había es societas mon argent de lucro. Recuerden esto, que después lo veremos. Esto es, que ven aquí, es la pieza que se encuentra allí, que está junto a la Victoria de Samotracia, pues está el caracol de Mazarrón. Aparece en pequeño, pero esto es un acceso a el catálogo de fondos del Louvre. Y en el catálogo de fondos del Louvre están este lingote en forma de caracol y también está este otro lingote, que es lingote escrito Societ, tiene 3 casillas, no sé si la ven, la casilla de la izquierda pone Societ, o que viene de Societas, que es sociedad en latín, Mont Argent, que es de monte argentario, y lucro. Quería decir que este lingote está extraído por la sociedad Monte Argentario, que se refería al monte, a la actual Sierra Moreras, que es como lo llamaban los romanos, y está en la zona, la demarcación se llama Ilucro. En el coto que había en el lingote aparece la inscripción Ilucro. Bueno, aquí están los datos de dónde está el lingote. Ahí dice el documentalista que dice esto, dice que había 5, que en la inscripción, en el informe donde se describía del Coto Fortuna, donde se encontraban los lingotes, había 5 lingotes. Y de esos 5 se encuentran 2 en el Louvre. Pero hay, en ese mismo autor, en otro punto, dice que hay otro lingote que no tiene nada que ver, en principio, que siguió otro camino, que tiene la misma inscripción, que es este que aparece aquí, es Societas Argentaria Monte de Lucro. Es una inscripción muy parcial, y este se encontró en Marmorata. Marmorata es un barrio, un sitio que está en Roma, en el río Tíber, y que actualmente se conserva en el Museo Nacional de Roma, en las Termas de Diocleciano. Por tanto, esto avalaría la hipótesis de que, primero,
de que estos lingotes se encontraron en un sitio que se llamaba Ilucro, que puede ser la zona, la comarca, la demarcación, no lo sabemos, pero el sitio se llamaba Ilucro, de que la sociedad sabemos cuál era. Y también nos dice que estos lingotes llegaban hasta Roma, allí hemos encontrado, o sea que se embarcaban, se descendían en gabarras, se montaban en cargueros y probablemente pues se llevaban hasta Roma. Este es el sello con el cual se hacían esos vaciados del lingote. Este sello se conserva en el Museo Arqueológico de Murcia, que cuadra con esto. Es, bueno, imagino que durante toda la época que hubo producción, pues habría muchos tipos de sellos. Y la tercera, la cuestión que vamos a ver ahora, a partir de estos lingotes que están en el Louvre y están en Mar Morata, vamos a hablar de una hipótesis sobre el nombre. La hipótesis que se abre, junto a otras hipótesis que ya existen, como es Ficaria, es que el nombre de la zona fuese también el nombre de esa población que hemos dicho que era muy grande, esa población cuyo consumo de agua era tan grande como la zona norte de Madrid. Por tanto, la hipótesis verosímil es que la ciudad se llamase Ilucro, ya veo por ahí caras de que no están muy de acuerdo, pero es una opción posible, Ilucro. Y aparece y dice el Herón de Villefort, que fue el autor que escribió esta obra arqueológica de esta época, nos dice, sobre la cara, está en francés y lo voy traduciendo lo que yo me recuerdo del francés, sobre la cara superior se ve, o se remarca una inscripción en relieve conteniendo 3 compartimentos alineados que dicen de uno a otro. En el primero dice societ, de societas, la palabra societas, la segunda es Mont Argent, que sería de Mons Argentari o Argentarius, y la tercera dice Ilucro. La inscripción se remonta al primer siglo de nuestra era. Ella referencia el nombre de una compañía minera, Societas Montis Argentari, que explotaba en España o en varios lugares, o que explotaba España o en distintos lugares. Lo que aquí aparece, Ilucro, es un nombre geográfico, análogo a otros nombres antiguos de la misma región, tales como Ilurco, Iluro, Ilugo, etc., que designan verdaderamente el distrito minero correspondiente al Coto Fortuna, donde los 5 lingotes de plomo señalados por Monsieur Jacquier llevaban todos una inscripción idéntica a la que se ha descubierto. Por tanto, esto es lo que nos dice este texto de quien reseña el hallazgo de los lingotes. Ficaria, yo lo pongo sin interrogantes, pero lo digo con interrogantes. Yo no soy, ya lo he dicho al principio, no soy arqueólogo, no soy doctor en arqueología, ni en historia del arte, ni nada de eso. Soy simplemente que voy cogiendo de aquí a allá y voy estableciendo una serie de hipótesis en base a la documentación que encuentro. Ficaria, un error en la designación de un nombre. Es una posibilidad. Bueno, ahí ustedes conocerán, estas 3 estatuas se encontraron en la parte, digamos, de edad del cerro de San Cristóbal, de Mazarrón, y describe, en este documento que después veremos, describe cómo se narra, cómo se hizo el descubrimiento. Estas 3 esculturas se corresponden las hizo el gobernador, el alcalde de la zona, Albanus, y las hizo en honor de 2 deidades, de un dios local que se llamaba Genio y de la diosa Tierra, la Madre Tierra. En la base pone unas inscripciones que son las que aparecen aquí. Lo pronuncio en el latín que ya a mí me enseñaron cuando iba a bachillerato. Genio logi ficarensi, terminado en ese. Sacrum Albanus dispensator. El dispensator era el jefe político de la zona, el alcalde, el gobernador, el que fuese de la zona. Por tanto,
la palabra que aparece en la base del primero de los tres estatuas, hay dos que son del dios genio, la primera y la tercera, la que está a la izquierda y la que está a la derecha, y otra que es de la madre tierra. La madre tierra la dejamos tranquila y nos vamos a centrar en las estatuas del genio Loki, del genio Loki. Aparece la inscripción Figarensi. Esto está datado ahí en este artículo, es de María José Pena Jimeno, quien lo da, y va avalado luego por Cristóbal Berda, famoso catedrático de la Universidad de Murcia, el más prestigioso en cuanto a la historia del arte y de la arqueología también, quien ya define a partir de la tercera inscripción, la que tiene las iniciales SNF, define a esta zona como un municipio. Tenía estructura, tenía dentro del Imperio Romano, estaba catalogado como un municipio, como una categoría de población, el municipio. Bien, sigo. Esta es la base, y en la base aparece a la derecha Ficariensi. Fíjense, yo antes se ha dicho por parte de otros autores que quieren ver la palabra Ficariensis terminado en S, que eso, que cambiaría las cosas, y en vez de Ficariensi estuviese. A mí esto me recuerda la película La vida de Ryan, no sé si ustedes lo han visto. Hay un momento que unos del movimiento de resistencia palestino pues están haciendo pintadas contra el Imperio Romano, ¿no? Y dicen el romano vete a casa, ¿no? Lo dicen en latín. Y entonces lo descubren, un centurión lo descubre y le hace que haga declinar al que estaba haciendo la pintada del movimiento palestino de liberación nacional, le hace declinar y le hace ver que lo importante para el centurión no era que estuviera haciendo pintadas en contra del Imperio Romano, lo importante para él era que estuviese escribiendo correctamente las palabras tal como se declinaban. Y en castigo, porque no estaban bien escritas, la comedia, la parte cómica, es que hace escribir 100 veces la pintada. Para él lo importante es la pintada y obviamente conseguir el efecto contrario del que buscaba. Bueno, pues la cuestión aquí, el único sitio, y yo me gustaría que alguien me sacara, si estoy en un error, que alguien me sacara de él, el único sitio donde aparece una justificación para que primero un historiador yeclano, muy famoso, que hizo el primer trabajo sobre el tema fue el primero que utilizó la palabra Ficariensis, y después Berda y después otros, pues utilizaron esta palabra. La diferencia le he hecho a una inteligencia artificial, a varias, pero sobre todo a una, que me decline la palabra, por si yo me había equivocado, y me dice, a partir de los datos que le he dado, dice que es un Ficariensis, es un nominativo singular, se refiere, está relacionado con los cultivadores de higueras. Ficarians es el que cultivaba, cultivaba las higueras. Entonces, si la palabra termina en i, es ablativo o dativo. Quiere decir el dios para los cultivadores de higueras. Y se dice en genitivo, es el dios de Ficaria. Es decir, según termine en S o termine en i, es el dios del sindicato o del gremio de cultivadores de higueras, o es el dios de la población de Ficaria. Esta es la cuestión. Es decir, a veces la ciencia tiene esta pequeña ironía que una letra solo con que baile. Bueno, pues el doctor Novela Cernal pues dice en su escrito que le faltaba, que a la base de la estatua le faltaba espacio, y como no eran muy buenos escribiendo, que no escribieron la S y se quedaron en la I. Bien, esto aquí, bueno, ante una teoría que él tiene, necesita justificación, pero si aplicamos la navaja de Ockham, lo más probable que sea lo que parece ser. ¿Y qué es lo que parece ser? Pues que pone Ficariensi. Por tanto, pues se trata de un ablativo singular o de un dativo singular. La estatua está dedicada a los cultivadores o al cultivador de higueras. O es para o por, la estatua se ha hecho por o para, es un patrón, lo que siempre la Iglesia Católica ha dicho, el patrón de los, yo qué sé, de los carpinteros, San José, el patrón de no sé quién, el patrón de... bien, pues
pues aquí los romanos, que como en muchas cosas fueron predecesores de nuestra cultura posterior, pues también tenían dioses que eran patrones, dioses locales, y era el patrón de los cultivadores de higueras. Bueno, tercera cuestión. Ilugro, ya aceptamos, por lo menos yo lo acepto, que Ilugro era el nombre, y ahora viene la cuestión de que Ilugro era un municipium, como lo era Nova Cartago. Cartagena, Nova Cartago, hasta que en el año después, en el año 50 después de Cristo, me parece, no, antes de Cristo, adquirió la categoría de Urs Julia, o sea, ciudad de primera categoría, era un municipio. Mientras tanto, Cartagena y Ilugro, supuestamente, eran los dos un municipio, eran ciudades de una categoría. Todos los de aquí eran ciudadanos romanos, tenían todos los mismos derechos que tenían en Roma. Después los de la Urs Colonia, Julia, que era Cartagena, tenían más derechos, ¿no? Pero el ciudadano normal que vivía en Mazarrón tenía los mismos derechos que el ciudadano tenía en Roma. Bueno, ¿en qué se basan los autores para decir que este pueblo era un municipio? Pues en la inscripción, en la tercera inscripción que aparece en el pie de la tercera estatua, donde pone Genio SMF. Según se interprete lo que dicen esas siglas, pues puede ser, se han encontrado que en otros sitios esas siglas querían decir Senatus Municipium Flavii. Es un senado de la época, un municipio flavio. Por tanto, en esto se basan pues este distrito, que es de Muñoz Amilibia, que es quien lleva justamente la contraria del doctor Nogueras, que es el doctor que me ha escrito al principio. Existe, no hay consenso. Hay Muñoz Amilibia dice que esas siglas quieren decir Senatus Municipium Flavii, y el José Miguel Noguera Cerdán quiere decir que se refiere a la F, quiere decir Figariensi, y lo hace concordar con la Figariensis que aparece en la Figariensi que aparece en la otra estatua. Bien, esta es la polémica. Todo esto está datado en algo que se presentó en Cardantum, el doctor Ramallo, Sebastián Ramallo, que por cierto pues, es frecuente que visite y es una autoridad de primera categoría, no lo digo por esto, por lo que dice, sino por todo su trabajo, ¿no? Es precisamente quien está avalando lo de las siglas SMF, como Senatus Municipium Flavii. ¿Qué es un municipio? Pues era la segunda ciudad de categoría romana, después de la Urs Julia. Cartagena fue constituida, como he dicho antes, como Urs Colonia Julia Nova Cartago en el año 54 a.C. por Julio César. Pero, bueno, es posible que no coincidan en el tiempo, pero cada una por su lado fueron municipios. Fue Cartagena antes del año 54 y fue supuestamente Ilugro en la época de la dinastía Flavia, que esto sería a partir del año 69 después de Cristo. Por tanto, pues no es de extrañar que hoy tengamos unas termas en el Paseo Marítimo similares a las termas que hay en Molinete. No sé si han visto las termas que hay en Molinete, pero el Hippocausto es prácticamente el mismo. Aquí tienen unas poquitas más de columna, porque Cartagena es más importante que Mazarrón, pero los dos tienen la misma estructura de las termas del Hippocausto. A mí fue una sorpresa tremenda cuando los arqueólogos descubrieron estas, o sea, Carmen Maño Gil y otros descubrieron estas termas, pues vi aquí una estructura prácticamente similar a la que ya había visto en el Molinete. Saben que en el Molinete han excavado y han descubierto unas termas que están en el foro. La doctora Maño Gil, ella dice que era una villa, y sus razones tendrá. Piensen que el Hippocausto de unas termas es un 10 o un 20% de la superficie, y lo que hay en el Paseo Marítimo pues pueden ser perfectamente 120, 130 metros. Imaginen una edificación de la cual eso fuera el 20%. Eso no era particular, a mi modo de ver.
Y, de hecho, algo equivalente en Cartagena está en el foro, está en el sitio, en la plaza central de la Cartagena romana. Por tanto, pues era importante, es otro dato que avala la hipótesis de que esta población era una población bastante importante. La última cosa de las tres que he dicho que vamos a ver, la gens Rubelia de Iluglo. En el Coto Fortuna, siempre el Coto Fortuna, es importante esto. El Coto Fortuna es una caja, ustedes tienen el Coto Fortuna, tienen pues la historia de la España romana prácticamente aquí, es una cosa tremenda la que hay. Y aparece esta lápida, la lápida Alexandra. Esta lápida fue encargada por Philodamus y Philostratus Rubelia o Rubelius a su madre. Se murió su madre, Alexandra, y la querían mucho y le hicieron esta lápida. Eso es muy importante y muy humano y muy de agradecer, pero sobre todo es de agradecer que fueran Rubelius, la gens Rubelia. Después hay otros textos que nos dicen que eran esclavos libertos, los griegos eran los listos del Imperio Romano, era la gente inteligente, y eran esclavos que no se dedicaban a transportar piedras, sino ni a cultivar la tierra, se dedicaban a ser maestros, mentores de sus hijos, de los hijos de los patricios romanos, se dedicaban a llevar las cuentas de las empresas, eran gente muy culta, ¿no? Y entonces estos libertos fueron los administradores de la gens Rubelia en Iluglo, en Mazarrón. ¿Qué pasa con esto? Pues que, bueno, aquí aparece, aquí les digo más detalles que avalan en este paper, en este artículo de Rafael González Fernández, pues se avala el hecho de que los tres personajes que aparecen ahí en la lápida, pues son el padre, Lucio Rubelio Filostrato, el pronombre era el de la gens, los esclavos libertos adquirían un nombre latino del señor que los había liberado y el segundo nombre era el suyo propio de ellos, que en este caso griego, Philostratus y Philodemus. Eran el padre y el hijo, que eran uno el esposo de Alexandra y otro era el hijo de Alexandra. Pero esto nos da la pista de que aquí era la gens Rubelia la que tenía la administración de las minas de Mazarrón. ¿Y qué pasa con la gens Rubelia? Pues que la gens Rubelia en Roma tenía un papel muy importante. El Caius Rubelius Blandus era el que era una especie de ministro de Hacienda en la época de Augusto, era el que acuñaba moneda. Aquí tienen monedas que llevan el nombre de Cayo Rubelio Blando. Pero sobre todo, el Cayo Rubelio Plauto, nieto del anterior, pues estuvo detrás en los años 60 después de Cristo de una especie de golpe de Estado, conspiración contra Nerón. Nerón era muy malo seguramente, pero no era tonto. Y Agripina era la madre de Nerón, que todos sabemos que Nerón mató a Agripina, hizo un matricidio, porque ¿qué nos dice las historias comunes que nos cuentan las películas? Que Nerón era tan malo que mataste a su madre. No es que sería malo, pero sobre todo es que su madre cambió de ser una mujer promiscua, pasó a ser una mujer de una moral muy estricta y vio que su hijo ya se había pasado de la rosca hace mucho tiempo. Y entonces conspiró con Cayo Rubelio Plauto, el Rubelio que mandaba en las minas de Mazarrón, contra Nerón. Entonces Nerón descubrió la conspiración y le cortó la cabeza al Rubelio y mató a su madre. Esta fue la historia de la... da la casualidad que en esa época coincide con la decapitación de San Pablo en Roma. Hubo una persecución de los cristianos. ¿Tiene que ver la persecución de los cristianos algo con la moral, digamos, no tan disipada que tenía Agripina? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los Rubelia eran conservadores de una moral que no toleraba pues, la vida licenciosa y la corrupción que según ellos existía en la corte de Nerón. Bien. Entonces, bueno, aquí no vamos a decir nada de esto, pero son hechos que suceden en el mismo momento. Los Rubelia mandaban en Mazarrón al mismo tiempo que existe la conspiración de los Rubelia
en Roma, y los cristianos son perseguidos por Nerón también en Roma. Bien, y por último ya vamos a hablar, para no hacernos muy cansados, vamos a hablar, pues yo veo ustedes que son muy pacientes, estoy muy contento porque después de este rollo, pues los veo como muy pacientes, y eso la verdad que me alegra mucho. Vamos a terminar con la extensión de Illucrum, la extensión de ese pueblo. Bueno, ese pueblo tiene muchos restos arqueológicos. Fuera, en el municipio, hay restos de minería romana en esos lugares que aparecen ahí, tanto en grupos, en yacimientos mineros, con escoriales. Los escoriales, ya lo saben ustedes mejor que yo, igual estoy equivocado y ustedes me corrigen, que los escoriales son los sitios donde se fundía y se tiraban los restos de la fundición, ¿no? Y ya, tanto es así que en la barca fenicia aparecen escoriales en la propia, que se escaparon por lo visto, y había escoriales en la propia barca, ¿no? Y había escoriales también en la desembocadura de la Rambla de las Moreras. Bueno, pues restos de escoriales y minería romana aparecen repartidos por toda la parte del municipio. Les leo San Cristóbal, Los Perules, las Pedreras, las Herrerías, el Mojón y Cotofortuna. Son los sitios principales donde hay yacimientos romanos. Pero si pasamos a la ciudad, al pueblo del puerto de Mazarrón, pues aparecen este mapa, que es de la zona de yacimientos que hay en el Rihuete y en el Alamillo. Aquí pueden ustedes ver, esto está sacado de los mapas de los artículos científicos donde aparece. Hay un informe, hay un mapa geológico sobre Mazarrón y aparecen estos sitios. Está el complejo del Rihuete, que después se hicieron las casas, se hicieron todo eso, pero debajo había termas y había un acueducto ahí, en el Rihuete. Y luego está el complejo del Alamillo, que está lo que aparece ahora, que es la fábrica de garum y de salazones, pero había muchas cosas más. En lo alto de lo que es la loma del Alamillo, y a mí es un sitio muy querido porque yo vivo ahí, existía un templo y un hada. Hay un informe de Rafael Amante donde está escrito la parte que se conservaba del templo. Hay una vía sacra que llega desde una villa que había abajo hasta arriba. Y había también unas termas, no son las termas actuales, sino otras termas anteriores. Todo eso es lo que está señalado ahí en la parte de arriba, en sombreado, están todas las cosas señaladas. Bueno, el templo no aparece, pero el templo estaba, que aparece en el informe. Y por si fuera poco, en este plano aparecen en la zona del puerto de Mazarrón donde hay yacimientos. Ahí aparecen detallados del orden de unos 20 yacimientos. Aparece el Cine Serrano, aparece la Casa de la Era, aparecen todos los sitios que conocemos y muchos sitios que no conocemos. Donde hay, pues aquí lo veremos ahora, hay factorías de salazones y dependencias relacionadas, hay viviendas, hay elementos arquitectónicos con estructura y piletas de salazón, que no son las que hay solamente en el Alamillo, hay estructura de carácter hidráulico, restos de acueductos, hay balsas, construcciones y otras dependencias, hay necrópolis tardorromanas, hay más necrópolis, hay vertederos, llama vertederos a lo que era el Cine Serrano, que había un depósito de agua, pero después hubo un vertedero de ánforas. Hay muchas ánforas rotas, como había también en el Castellar, había también todo. Yo cuando era niño, cuando era joven, iba por allí, iba a decir cuando era niño, cuando era joven iban mis niños, por allí había una cantidad muy grande de ánforas rotas, que aquello era tremendo, ¿no? Es decir, que hay aquí datadas, en el año 92, que es cuando está hecho este plano, hay, yo he contado hasta unos 20 yacimientos. Pero, si nos vamos a la Carta Arqueológica de Mazarrón, que está hecha en el periodo 1992-1993 sobre yacimientos que ya había antes, aquí vemos que hay un catálogo de los yacimientos que está descrito y hay 18 del Paleolítico, 5 neolíticos, 3 de la Edad del Bronce, 16 de la Edad del Bronce de la Gárica y hay 81 yacimientos romanos. Hay 81 yacimientos romanos en el pueblo de Mazarrón. No es ninguna broma. Aquí a la derecha está, en el grabado de arriba, está el dibujo del croquis que levantaron los arqueólogos in situ sobre el terreno del Ara
lo que hay arriba es el ara que había en lo alto de la loma del Alamillo. Se conservaba estuco de la pared del templo y se conservaba el ara. Eso estaba encima de la loma del Alamillo, es lo que hay al lado de donde está la fábrica de Garum, en donde está al principio la playa del Alamillo, donde ahora han hecho el paseo del Alamillo y han descubierto nuevas termas, que son las que aparecen aquí abajo. Esto es el hipocastrum de las nuevas termas. Pues ahí aparece, en esa parte había una vía sacra que subía hasta la parte alta y había un templo. Y bueno, en total, allí podemos ver una lista, no la verán, pero toda esa lista que hay es la primera página de los yacimientos que hay en Mazarrón, de los yacimientos totales. De esos yacimientos, los que están en rojo son los romanos. Es decir, un 80% de los yacimientos que hay en Mazarrón, arqueológicos, son romanos. Y con esto pues concluyo la intervención, simplemente dejo la cosa aquí, no digo nada, no tengo ninguna postura, y esto es lo que he estado buscando y pongo a su disposición. Quedará la transparencia quedará a su disposición, y muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que ha despertado muchísimo interés y nos ha dado muy buena información, no ha aburrido para nada. Y ahora sí que abrimos un espacio para preguntas, dudas, algo que queráis consultar. ¿Te parece bien? Perfecto, para eso estamos aquí. Sí, adelante. Ha hablado del Garum, de la fábrica de Garum. ¿Qué es el Garum? El garum es una especie, yo siempre se lo digo a mis hijos, el garum era para los romanos lo que es el ketchup para los adolescentes. Es decir, es una salsa que todo lo embadurnaban de garum. Es una salsa que está documentada a partir de los papers, yo no sé la receta exacta del garum, pero sí que hay papers que la tienen, eran con restos de pescado fermentado, pues un poco lo que hacemos nosotros con el queso azul. El queso azul es queso fermentado, queso hecho a perder. Pues ellos lo hacían con los restos de los pescados, metían hierbas aromáticas, metían la propia carne de pescado y lo machacaban, y eso hacía una salsa que por lo visto era para ellos un lujo tremendo, les gustaba, era una droga casi, ¿verdad? Y lo tomaban, eso era, y se fabricaba aquí en Mazarrón, se fabricaba el garum. Sí, adelante. Caballero. Usted dice que vive en el Alamillo. Sí. ¿Usted no ha tenido curiosidad de dónde nace el nacimiento que abastecía la balsa romana? Sí, bueno, yo tenía curiosidad y he visto por ahí, a lo mejor estoy equivocado, es decir, creo haber visto que el acueducto que traía el agua hasta la balsa romana venía desde los Lorente y Barsica, que hay nacimiento de agua. Pero no se ven restos en la montaña ni en ningún sitio. Hay restos, yo he andado por allí y lo único que he encontrado es, y lo que hay en la cartela que hay en el depósito, está descrito, son al otro lado de la carretera, quedan unos poquitos restos del acueducto, que es una conducción que va por el suelo, no es el acueducto de Segovia, sino que es una conducción que va por el suelo. Es lo que sé. Y luego también está datado, ese acueducto llegaba hasta el Cine Serrano y se ramificaba hasta llegar a las termas de abajo del Alamillo. O sea, hay restos de acueducto desde el depósito del Cine Serrano que llegaban hasta las termas del Alamillo. Sí. Bueno, que me ha sorprendido bastante cuando ha dicho que el barco fenicio era una barcaza fluvial. Siempre hemos creído aquí, todo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos leído, que era una barcaza, una gabarra para llevar a una nave más importante que traía de Fenicia el plomo. Pero no me ha sorprendido que en un Carlantum hay un trabajo muy bueno que hizo Fernando Gil, no sé si está aquí, que sería él que tendría que explicarlo. Cuando ha dicho usted que el río Guadalentín desembocaba aquí, me quedé sorprendido aquella vez, ahora ya no me ha sorprendido porque ahí está. O sea que tal y como ha datado usted, exactamente desembocaba aquí en Mazarrón. Sí, y tiene sentido. Todos los mapas que he puesto. Todos los mapas están copiados, perdón usted, los mapas están copiados y hasta Tomás López no se enmiendan.
y lo enmiendan cuando vienen los franceses y recorren la Rambla de las Moreras para arriba. Y él bien sabe que es de Alhama, que donde está la almacén del Ciruelo se llamaba Entre Ríos o Dos Ríos, ¿sí o no? Dos ríos se llaman. Dos ríos. ¿Por qué? Porque se junta Perdona, Valentín. y de ahí para abajo es el Sangolera, ¿no? Sí. Pero no, ahí va a en la Rambla de las Moreras Ahí- no hay geología de la misma que tiene el Guadalentín. Es decir, la tierra que tiene la Rambla de las Moreras no es la misma que el Guadalentín. Además de que hay que superar la Sierra de Almenara y no viene. Eso está descrito en un libro que hay en la biblioteca, que se llama Cartografía de la Costa de Lorca. Y me parece que es la página 168. Y está bien documentado por la Confederación Hidrográfica de Segura y por investigadores que lo han investigado. El problema es que a Calentín se le llama Gualentín, y como se confunden los nombres. Y hasta Tomás López y todos los que hay delante siguen repitiendo uno y otro. Y ahora os voy a decir por qué hicieron un estudio unas personas de Mazarrón pagadas por el ayuntamiento, y para demostrar que Mazarrón está masificado, un periodista de La Verdad llamado Miguel García cogió una foto de Calabardina, de un cabezo que está construido entero en medio de Calabardina, y lo puso como que estaba en Mazarrón. Lo cual aquí llevó a bastantes problemas a decir a algunos turistas en Alemania que tuvieran cuidado cuando venían, que con su presencia podían estar perturbando el medio ambiente. Nadie lo desmintió del ayuntamiento, y se lo dije yo en su momento. Porque cogí una foto, y estamos hablando del siglo XXI, coger una foto de Calabardina para documentar que Mazarrón está muy ocupado. Si alguien quiere el periódico lo tengo yo. Entonces, en aquellos tiempos no se andaba, y está demostrado. De todas formas, yo esto lo he hecho como aclaración. Ustedes pueden hacer y ver lo que ustedes quieran. No, vamos a ver, me parece muy bien usted lo que hace. No, porque estamos en una transferencia de conocimiento. Sí, usted No, lo señor. sí, pero sobre eso lo que yo tengo que decirle es que la edición científica tiene una dinámica propia, que es la misma la que sigue para sacar la vacuna del COVID o la que sigue pues para obtener la penicilina. Es decir, la edición científica se basa en evidencias. Entonces, cuando alguien lo que hacen es, hasta que algo se convierte en una publicación y es difundida en una revista como la que yo ahora dirijo y antes editaba, tiene un proceso con muchas garantías. En ese proceso pues hay un manuscrito que pasa una revisión editorial, que tiene una revisión de pares y que finalmente se publica y puede ser retractada. Si alguien obtiene unas pruebas en contra de algo, pues el editor está obligado a ese artículo retirarlo, retractarlo, retirarlo. Sí, eso por decirlo simplemente. Entonces, yo lo que he visto hasta ahora y en lo que me he basado son en artículos publicados en revistas científicas. Sería un escándalo muy grande que alguna cosa, bueno, hay cosas que están presentadas como hipótesis compatibles con lo que pasaron, pero hay otras que son evidencias porque están sujetas al consenso. Entonces, si usted o alguien tiene alguna evidencia de ese tipo, tiene aquí mi correo electrónico para que me la diga y yo lo averiguo. Y no son ni dichos ni directos de periódicos, ni tienen que ver nada con el otro tipo de publicidad. Son papers que aparecen ahí. Y respecto de los mapas, estoy hablando de mapas que están datados desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y obedecen a fuentes distintas, a fuentes diversas. Están copiados de la escuela italiana. Y ya le digo, No, en la biblioteca hay autores, y en la página 168 168. Bueno, hay en la... Con evidencia científica. Usted tiene la presentación esta y todos los mapas están referenciados. Sí, lo he visto yo, lo tengo yo. Están referenciados. Entonces, si usted
me dice que eso no es así, pues seguramente tendrá una evidencia para decirlo. No, comprobado. Y a la persona que ha mencionado Emilio, creo que por eso me interesé yo, porque estaba en la conferencia y dijo, no, esto está así. No, bueno, vamos a ver. Y no me creo fui que enseguida a consultar las fuentes que ella dio, como Sí, fuentes verídicas. Sí, todo lo que yo he dicho, estaba todo lo diciendo. que yo he dicho aquí es discutible. No, la única he dicho cosas que son verdad. No, vale, O que no tienen alguna discusión. verdad he dicho. Que no tienen discusión. Depende de una S pero- o una S, pues en el latín dice una cosa o dice otra. Sí, pero hay muchas cosas más. Pero respecto de los mapas, están documentados y documentados quiere decir que hay una URL y que hay un sitio donde están los autores que son de siglos diferentes y de gente diferente. Evidentemente, alguno de ellos puede ser que sea falso, pero me extrañaría que fuesen todos. Que hubiese coincidencia. Sí, pero que entonces no se comprueba, con que ahora tampoco. Ahora tampoco. Le he dicho eso del periódico para no decirle que con un informe del 2019 la Comunidad Europea sanciona a todos los pescadores del Mediterráneo diciendo que están los mares sobreexplotados. Del año 2019. Y tienen los barcos amarrados a punto de una ruina. Sí, bueno, pero ese es otro tema. Eso es otro tema. Y Yo no- estamos no- en el no- siglo XXI. Pero que es, en este Donde tema, se puede contratar yo lo que sí respondo es del tema científico. Si yo ahora mismo, a mí, en la revista que dirijo, Sí. alguien dice ahora mismo la revista se va al garete y esto sería un escándalo tremendo. Sí, lo que sí, bueno, no digo nada. Lo que sí quería saber si se puede consultar por internet su revista. Digo, Sí, pero la revista es una revista científica, tiene una literatura que no hay quien yo la entienda. Es decir, que eso es... bueno, pero puede haber un artículo que corresponda por aquí o que pueda ser otra cosa que no aclare. No, vamos a ver, no es mi yo soy vamos a ver, yo no soy mi especialidad, yo soy licenciado en matemáticas y doctor en computación. Por lo tanto, nada de historia del arte ni nada. Y lo que mi especialidad es aprendizaje utilizando medios tecnológicos. Eso es lo mío, y la revista es de ese campo. Lo que yo me valgo es de la habilidad que yo he adquirido en 25 años para documentarme en mi terreno, que lo he aplicado a esto. Pero yo no soy arqueólogo. No, pero usted habrá una conferencia magistral. Gracias. Siempre. O sea que yo le aclaro una cosa, porque estamos transfiriendo datos. Vale, muchas gracias. Pero que Si os parece bien, para no hacer un dueto, dar oportunidad a otras personas que a lo mejor Le agradezco hacer una su pregunta. intervención. Gracias. Yo quería preguntar, ahora con la construcción del paseo que se ha hecho del Alamillo, se han descubierto, como todos sabemos, unos restos arqueológicos. Usted ha dicho que vive allí, en aquella zona, y bueno, el ayuntamiento tomó la decisión de poner en valor lo que ahora mismo se está viendo. Mi pregunta es, ¿se pone en valor todo lo que se ha descubierto o solamente una parte de lo que se ha descubierto y seguimos alimentando por ahí museos de un sitio y de otro? Buena pregunta. Bueno, esa pregunta me da oportunidad a decir algo que no he dicho, y es que, como en la entrevista que tan amablemente y tan profesionalmente hizo Leonor, mi interés es lo que usted ha dicho, que los mazarroneros pongamos en valor ese legado tan importante que tenemos y que haya un turismo de calidad. Yo no me meto con que el turismo que hay sea malo o no sea bueno, pero sí, yo lo que quisiera para mi pueblo es que aquí viniese pues gente atraída por la potencia cultural e histórica de Mazarrón, y yo pues desde aquí hago un llamado a los vecinos y a toda la gente que quiera pues a defender cada uno en sus medios, pues porque este legado primero se conozca y segundo se ponga en valor, de manera que si aquí hay algún municipio o hay alguien pues o hay alguien de cultura, de la comunidad autónoma, o sea cual sea, no importa, pues ahí tiene, yo creo que el apoyo de los vecinos, y el mío humilde particular también lo tiene. Sobre las leyendas negras que usted decía, posible que yo no lo sé. Yo sí que sé que estuve allí, yo conocía a Mari Carmen Baño Gil de leer, de ser un apasionado lector de sus trabajos, algunos de los cuales cito aquí, y asistí, pues como cualquier persona de tercera edad que está viendo una obra como se hace, pues yo iba a curiosear y hablar con ella, es decir, que así iba, no más. Y la impresión que tengo es que, de que lo que hay es de un gran valor, de que lo que hay, como he dicho, que esto es similar a las termas del Moinete, y
por lo que yo vi, se cortó la excavación justo cuando ya no había en aquel sitio. Puedo asegurar que después no había. Sí vi, y sí puede verlo cualquiera, que en el solar que hay al lado, que es privado, hay restos. Pero eso es privado. Eso es lo que cualquier observador casual que pase por allí puede observar. Entre lo que es la factoría de Salazones y lo que son las termas, hay restos, pero están en terreno. La alambrada ya se ha derruido y permite el paso, pero antes no se podía porque era una propiedad particular, pero está allí. Allí subyace un tema, y yo lo digo, y es que hay, como en cualquier sociedad viva, y la mazarronera lo es, hay intereses contrapuestos. Hay por una parte los intereses de la cultura, de un turismo de calidad, etc. Y hay intereses urbanísticos. Es decir, el que tiene una propiedad, yo lo encuentro esto, me pongo en su lugar y lo comprendo incluso. El que tiene un solar y tiene una propiedad, lo vende o lo quiere vender y hacen una excavación y encuentran allí restos, los problemas que va a tener esa persona pues son problemas reales. O sea, yo el problema personal lo entiendo. Pero el hecho es ese, el hecho que existe intereses que son contrapuestos. El interés general del pueblo de Mazarrón, del municipio de Mazarrón, con darle valor a su pueblo, el que se merece, que no lo tiene, hoy actualmente sí que tenemos un reto ahí, que ningún municipio hasta ahora ha sabido afrontarlo. Esto que estoy diciendo está ahí, está en el mapa de arqueología de aquí. Y yo personalmente al ilustrísimo señor alcalde, que es mi autoridad democrática y yo la respeto como ninguna otra, he tenido oportunidad de decírselo en 2 ocasiones. He tenido oportunidad de decírselo. Que aquí había un legado importante y que sería bueno que ese legado pues se pusiese en valor. Y lo haré cuantas veces sin entrar en temas ideológicos ni nada, que no es lo mío, no mis ideas me las guardo para mí. Sí que es, sea cual sea el municipio, sí que, y ustedes que son de aquí de Mazarrón, sí que tienen un interés en que se potencie un turismo de calidad que subiría el nivel de vida, que subiría el bienestar de la población y todo lo demás. Eso estoy convencido. Y bueno, pues eso es lo que tengo que decirle. Allí donde actualmente están lo del mapa, hay actualmente casas construidas. No se van a tirar, obviamente no se van a tirar las casas. Eso es obvio, ni se va a hacer nada. Pero de ahora en adelante sí que la actitud puede cambiar y sí que puede pues, ser distinta y que se aumente el patrimonio y que haya estudios encargados a pues, todos los historiadores, los arqueólogos que hay, que pueden colaborar, yo creo que con las autoridades en este tema. Pero es importante. Por tanto, sobre esa explotación arqueológica, eso es lo que yo he visto. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos el micro al compañero. Bueno, pues nada, muchas gracias, profesor Zapata, por haber venido a darnos esta clase magistral, como ha dicho el compañero y amigo. Muchas gracias, Leonor, por tu presentación y por ese vídeo tan magnífico que habéis elaborado entre los dos. Y bueno, esperando un poco esas novelas que quieres escribir. Yo como lector consumado de historia novelada o novelas históricas estaré muy pendiente de ello. Y bueno, daros las gracias a todos los que habéis venido hoy. La verdad que es un placer siempre ver esta sala llena. Y gracias por asistir. Muchas gracias. Reiterar mi gratitud a Miguel Zapata por darnos una explicación lo más sencilla posible que hemos podido comprender todos muy bien y a todos vosotros por asistir y estar aquí. Así que estaremos pendientes de esas novelas que pondrán también más en valor a Mazarrón. Muchísimas gracias. No,
si no hay intervenciones como la suya, esto no tiene ajo, no tiene salsa. Le agradezco su participación. Y a través de Juan, Tiene su teléfono con la ubicación exacta de